Buenas tardes, doy inicio a mi caso clínico. Se trata de un paciente masculino referido por disfunción eréctil desde la consulta de urología. Es un paciente de 56 años y su cuadro clínico lleva 2 años de evolución, en el cual la queja principal es que logra alcanzar una erección que es calificada como 8/10 en la escala subjetiva, pero pierde tumescencia hasta más o menos 5 o 6 sobre la escala de 10. Lo importante es que el paciente refiere no mejorar con el uso de medicamentos para controlar los síntomas. En la evaluación previa con la ultrasonografía, pues para ver la parte estructural del pene, pues nos damos cuenta de que los dos cuerpos cavernosos y el esponjoso tienen una adecuada distribución anatómica, que no se visualizan calcificaciones en placa de las fascias, ni de los septos sinusoidales, ni de las fibras musculares al interior del pene, al igual que en esta vista longitudinal vemos la arteria cavernosa con un adecuado recorrido y un adecuado calibre sin placas que sugieran la presencia de heteromatosis avanzada en la microcirculación. Ya al inicio de la evaluación Doppler, tras la administración de la prostaglandina, lo que se ve en la fase inicial de llenado es como hay un adecuado aumento de la velocidad picosistólica en ambos lados y como es simétrico pues, de manera bilateral, el paciente refiere que siente la erección que va progresando y en este momento refiere aproximadamente 6/10, transcurre el tiempo, aproximadamente 5 minutos después entramos, continúa una buena progresión, pero al momento de hacer la evaluación nuevamente a los 15 minutos, encontramos que el paciente refiere que ha perdido la sensación de erección y baja de su escala de apreciación de 8 a 6 nuevamente, encontrando que hay una asimetría entre las velocidades picos sistólicas del lado izquierdo y lado derecho y un descenso en la velocidad picosistólica muy importante en el lado izquierdo. Si nos fijamos acá en el cuadro de las velocidades y nos centramos en el valor de la casilla 1 y casilla 3, encontramos que en la casilla 3 es casi que la mitad de la casilla 1, o sea que es una diferencia de aproximadamente 25 centímetros por segundo, y esto da como resultado pues el diagnóstico de una insuficiencia arterial. Y luego al hacer una valoración nuevamente anatómica de la arteria cavernosa del lado izquierdo, lo que se encuentra es una ausencia de la señal de flujo Doppler aproximadamente en la unión del tercio de la raíz del pene y la parte más proximal del cuerpo del pene, y vemos cómo se reconstituye acá. Esta arteria sí presentaba flujo nuevamente, pero este flujo que presentaba distal venía reconstituido a partir de una arteria, de esta arteria dorsal superficial a través de una arteria de lisina. Pero sí, definitivamente faltaba flujo en esta porción de la parte más inferior del tercio inferior del cuerpo del pene. Entonces, la idea es hablarles algo de disfunción eréctil y nuestro rol como radiólogos. Tenemos, pues, como para recordar la anatomía básica, que el pene básicamente se compone de 3 estructuras tubulares o cilíndricas, 2 cuerpos cavernosos, de los cuales están compuestos por espacios vasculares llamados sinusoides, de los cuales están separados por septos, y entre los septos encontramos adicionalmente algunas fibras musculares y espacio del intersticio normal. Dentro de cada cuerpo cavernoso encontraremos 2 estructuras vasculares llamadas las arterias cavernosas, y pues todas estas mismas estructuras pueden ser visualizadas a través de la ultrasonografía. Vemos acá en esta caja Doppler cómo se evidencia la señal de ambas arterias cavernosas, y pues acá está al revés la proyección, pero digamos que correspondería al cuerpo esponjoso que está representado en este diagrama como inferior. Importante recordar nuevamente la distribución de las fascias. La fascia Dartos es aquella que se encuentra bajo la piel y que rodea absolutamente todas las estructuras, tanto vasculares como estructurales del pene, y la fascia de Buck, que sí evita rodear la vena superficial dorsal del pene. En cuanto a su distribución vascular, vemos como la arteria,
la irrigación arterial de estas estructuras depende de la arteria pudenda interna, la cual se divide a su vez en arteria profunda y arteria superficial del dorso del pene, y así como su cuerpo esponjoso también presenta su arteria propia llamada arteria bulbouretral, y a través de las arterias helicinas hay una comunicación entre el sistema arterial superficial y profundo, que es a través del cual, en el caso de nuestro paciente, había una reconstitución de esta arteria cavernosa aproximadamente en la unión de su tercio medio y tercio distal. Adicionalmente, hay que tener bastante en cuenta la anatomía del drenaje venoso, porque es otra de las causas de disfunción eréctil, como veremos más adelante. Lo importante acá recordar es que el plejo venoso prostático es, digamos, como el principal afluente de todo este drenaje venoso, así como la vena pudenda interna también puede ser una vía alternativa para el drenaje venoso, en algunos casos anómalos. Y básicamente hay una composición en la cual vemos una vena profunda dorsal, una vena profunda superficial separada por aquella fascia de Buck de la que ya hablamos, y una vena bulbouretral, la cual se encuentra a través del cuerpo esponjoso. Todos estos sistemas venosos superficiales, profundos y del cuerpo esponjoso están comunicados a través de venas circunflejas, que también sirven como vías colaterales. En cuanto a la fisiología de la erección, pues básicamente lo que ocurre es que con la estimulación sexual y la adecuada liberación de neurotransmisores de manera local a través del nervio pudendo interno, se logra una adecuada llenado sanguíneo inicialmente de la arteria cavernosa, y a través de la arteria cavernosa se llenan los espacios sinusoidales. Estos espacios sinusoidales se dilatarán y por consecuencia llevarán a un efecto de válvula sobre el sistema venoso, tanto superficial como profundo, lo que hará ese efecto de sello para evitar que se escape la sangre y lograr una adecuada erección. Tenemos que, si evaluamos las fases de erección a través de la ecodoppler, pues tenemos estas fases: flácida, llenado, tumescencia, erección plena y rigidez, cada una con una manifestación en el patrón de onda, digamos que muy característico. En la fase flácida o fase cero, pues tenemos que el flujo es monofásico con un flujo diastólico mínimo. En la fase 1 hay un aumento de la velocidad picosistólica y del fin de diástole. Esto porque aún no se ha logrado ese efecto de sello. En la fase 2, disminución del flujo diastólico con muesca dicrótica típica acá en la bajada de la curva sistólica, esto ya demostrando que se inicia la función del sello del sistema arterial sobre el venoso. La fase 3, disminución en el flujo sistólico cercano a cero, porque ya estamos cercanos a completar el sello. Y en la fase de erección plena, el flujo diastólico de reverso, es decir, que no hay ningún escape sanguíneo a través del sistema venoso durante la erección plena. En la fase quinta o de rigidez es cuando ya se inicia el descenso de las velocidades sistólicas pico y vuelve a restablecerse el flujo sistólico anterogrado normal. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos, para refrescar la memoria, tenemos que puede haber distintos tipos de etiologías y cada uno se puede hacer el diagnóstico. Quiero recordar los puntos de corte para cada una de las etiologías en cuanto a los valores diagnósticos. Para diagnosticar una insuficiencia arteriogénica, tenemos que cuando la velocidad sistólica pico es menor a 25 centímetros por segundo, hablamos de disfunción arterial, o una diferencia de más de 10 centímetros por segundo entre los picos sistólicos de las velocidades de ambas arterias cavernosas internas, como en el caso de nuestro paciente. En cuanto al diagnóstico de una disfunción eréctil venogénica, lo que tenemos es que, primero que todo, tiene que haber una competencia del sistema arterial para poder hablar de disfunción venosa, y se diagnostica cuando el pico diastólico es de 5 centímetros por segundo o mayor. En cuanto al índice de resistencia, sí tiene un papel, digamos, como alternativo para el diagnóstico de disfunción venosa, pero en la mayoría de sellos grandes pues no se utiliza este parámetro como diagnóstico. En cuanto a la clasificación etiológica, pues tenemos que pueden ser distintos tipos: vasculogénica, neurogénica, hormonal, inducida por medicamentos, anatómicas, estructurales y psicogénicas, siendo lo más común dentro de aquello todo lo psicogénico, y secundarios o en segundo lugar las orgánicas como las vasculogénicas. Entonces, los diagnósticos diferenciales que les quiero presentar hoy tendremos en cuenta aquellas vasculogénicas, especialmente de la arteriogénica y venogénica, y la enfermedad anatómica o estructural adquirida llamada enfermedad de Peyronie.
En cuanto a la disfunción arteriogénica, pues tenemos que es secundaria una enfermedad aterosclerótica de las arterias pélvicas, por lo que generalmente ocurrirá en pacientes mayores, y esto se manifiesta con lesiones estenóticas y oclusivas de la arteria ilíaca interna y arteria pudenda interna. Para su diagnóstico, el gold estándar persiste siendo la angiografía con sustracción digital. Sin embargo, pues secundario a su uso de abundante medio de contraste y exposición a la radiación, se prefiere muchas veces la angiografía por tomografía. Importante acá, pues, que es importante considerar todas las comorbilidades metabólicas, especialmente la diabetes, como causa de este tipo de disfunción eréctil, y tenemos, pues, en estas reconstrucciones, en este render volumétrico, como existen múltiples placas calcificadas que corresponden a su reconstrucción en máxima intensidad en esta otro ejemplo, y como hay una zona de estenosis focal en la arteria ilíaca interna posterior a su nacimiento, y esto nuevamente se corrobora en la angiografía por sustracción digital. Entonces es una causa vascular que no solamente compromete la circulación menor del pene, sino que en realidad es una enfermedad casi que sistémica y en relación con otras comorbilidades importantes. Para tener en cuenta, la arteria pudenda interna puede tener múltiples variaciones anatómicas y existen múltiples clasificaciones. Les traigo la de Yamamoto, que es una clasificación japonesa en la cual se demuestra cómo la arteria pudenda interna puede estar en bastante relación con la arteria, puede estar en relación o no con la arteria superficial glútea, y puede ser también una derivación directa de la arteria inguinal interna. Ilíaca interna, perdón. En cuanto al rol del radiólogo, pues como en su parte intervencionista, pues tenemos que para las causas arteriogénicas se pueden utilizar angioplastias con balones de hasta 2 o 3 milímetros o stents medicados, dentro de los cuales ya existen múltiples estudios con una muestra, pues digamos que representativa de pacientes. El más conocido se llama como el ensayo SEN. A pesar de esto, se considera que no hay poca evidencia, pero todos estos pequeños ensayos clínicos han tenido un excelente desempeño, y pues probablemente sea una opción terapéutica para el futuro que sea bastante utilizada. En cuanto a la etiología venogénica, pues tenemos que lo que ocurre básicamente es una fuga venosa, porque hay una insuficiencia veno-oclusiva secundaria muchas veces a otras causas más que propiamente daño del sistema venoso. Puede ser, por ejemplo, daño del músculo liso cavernoso, lo que lleva a una insuficiencia de la relajación sinusoidal y expansión durante la tumescencia, o un cierre inapropiado de las venas emisarias que lleva a que la albuginia no se pueda comprometer, no se pueda comprimir bien. Esto lleva, en pocas palabras, y finalmente a una fuga venosa. Básicamente a nivel celular lo que se dice es que existe una disfunción endotelial que puede ser multifactorial, muchas veces, como les comento, secundario a la misma insuficiencia arterial. Ya vimos que si las arterias no tienen una adecuada expansión y los sinusoides tampoco logran una adecuada expansión, no se logrará el efecto de sello sobre el sistema venoso. Entonces tenemos que los pacientes básicamente se manifiestan con una incapacidad para adquirir la erección plena durante toda la vida, y esto comúnmente ocurre en pacientes pues más jóvenes, donde hay un deseo sexual que es normal, una insuficiencia o ausencia de la erección matutina, y puede ser también de etiología adquirida en los casos de trauma. En las render volumétrico que les traigo de ejemplo, lo que les muestro es una prominencia de todo el sistema venoso superficial y profundo, y vemos cómo esa prominencia y congestión se extienden hasta las arterias ilíacas internas de ambos lados, también visualizado pues en esta reconstrucción coronal en máxima intensidad. En cuanto a la parte de la clasificación de la etiología venogénica, tenemos que puede ser normal, o sea, le daríamos como no hay insuficiencia venogénica, puede ser una insuficiencia del sistema profundo, como en este caso, donde está comprometida la arteria profunda dorsal del pene, perdón, la vena profunda dorsal del pene, en este otro caso superficial, en donde está comprometida la vena superficial dorsal del pene, que drena directamente a una vena de la pared abdominal, y en este otro caso, pues una insuficiencia mixta del sistema venoso. Vemos entonces que la clasificación se hace de A o D, en las cuales, pues como les comento, o está normal, o es del sistema profundo, o es del sistema superficial, o es mixto. Lo importante acá es que aquellos pacientes que no tienen insuficiencia venosa, todos pueden lograr una erección plena, mientras que en los que tengan cualquier tipo de disfunción venogénica, ninguno lo logra.
Entonces, esto es lo que hace la diferencia. Y existen valores que se han estudiado en algunas series pequeñas de pacientes, pero ninguno de estos pues tiene como una aceptación generalizada por parte de radiología. Entonces, también existe un rol desde el punto de vista intervencionista para esta etiología de la disfunción eréctil, y tenemos que lo que se quiere es lograr la oclusión del flujo de salida venoso, hacer embolizaciones selectivas con lipiodoid, coils, gel foam, esclerosantes o combinaciones de estas sustancias, qué pena, y lograr, esto se hace a través de la canalización percutánea de la vena dorsal del pene mediante una incisión en cuerpo medio. Importante que los coils se utilizan para hacer una oclusión de las venas pudendas internas obturadoras del plexo preprostático o de la vena dorsal profunda, mientras que los agentes esclerosantes solo se usan para hacer oclusión del vaso selectivo que está enfermo o que es anómalo y del plexo preprostático. En cuanto a al diagnóstico diferencial de la anomalía estructural, pues tenemos la enfermedad de Peyronie, que es una enfermedad estructural básicamente de personas mayores entre los 50 y 60 años, y es la causa más frecuente de erección dolorosa adquirida. Esto secundario pues como a una retracción y calcificación de todas las bandas, tanto de fibras musculares como de las túnicas que recubren el pene, y llevará finalmente a una deformidad y acortamiento del miembro. En el ultrasonido pues lo que vemos son este tipo de placas ecogénicas que condicionan refuerzo acústico, sombra acústica posterior, y corresponden a calcificaciones en placa, por ejemplo, las visualizadas en esta tomografía en corte axial que compromete el septo del pene, y se ve igualmente en esta reconstrucción coronal. Importante que afecta comúnmente a personas mayores, está muchas veces relacionado al uso de medicamentos de diversos tipos, y pues es una de las causas más comunes adquiridas de disfunción eréctil para tener en cuenta. Esta no requiere la inyección de ningún vasogénico para su diagnóstico, entonces es importante siempre hacer esa valoración estructural previa al inicio, antes de inyectar el vasoactivo. Les quería traer este plus de prótesis penianas, pues como para conocerlas, porque digamos que es también una opción terapéutica. Tenemos estas que son maleables, aproximadamente son el 10% de todas las prótesis utilizadas, a pesar de ser mucho más baratas, y esto es porque el paciente pues quedará siempre con una sensación de erección constante. Esto se maneja básicamente dándole forma con la mano, y para tener relaciones lo que hace el paciente es disponerlas hacia arriba, y cuando no es disponerlas hacia abajo, pero igual pues digamos que lleva a situaciones como sociales incómodas, por lo tanto no es tan apetecida. Tiene muchas menos contraindicaciones y complicaciones que las inflables, además son más costosas, pero digamos que tienen por lo menos una indicación básica, y es que las maleables se utilizan en pacientes con lesión medular. Esto porque ellos, además pues, de tener que hacer la disposición de la erección, tienen que saber manipular esto, y muchas veces pues no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces estas maleables se utilizan en personas con lesión medular. Su apariencia típica en imágenes pues corresponde a lo que se ve aquí en la imagen en su porción pues digamos externa en ambas, y lo importante es que en este caso de las inflables pues tienen este switch de encendido para iniciar el proceso de erección, y en este otro pues lo que tienen son clips quirúrgicos de su inserción. En el ultrasonido lo que se ve acá en la imagen a la izquierda es que el reservorio se encuentra en un espacio paravesical, que es el espacio común, mientras que la bomba escrotal pues se encuentra dentro del escroto, y no se debe confundir en ninguno de los casos con masas o otro tipo de lesiones. Entonces, como para redondear nuevamente, lo que le ocurría a nuestro paciente era una anomalía arterial que probablemente sea congénita, porque el paciente negaba cualquier tipo de trauma. Esto llevaba a una insuficiencia venosa secundaria, y por lo tanto pues se hace el diagnóstico de una insuficiencia mixta. Lo que es importante acá es que el factor más importante para el diagnóstico a través del Doppler fue la diferencia de más de 10 centímetros entre el pico sistólico de ambas arterias cavernosas en un punto dado. Esto porque hubo un momento en el que sí alcanzó una aceleración picosistólica adecuada. Entonces, para las ideas claves para llevársela a casa es que nosotros hacemos parte del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Tenemos que recordar estos puntos de corte bien definidos para determinar la etiología,
y tenemos que tener un buen entendimiento de la fisiología de la erección. Muchas gracias.